Yo maté a mi mejor amigo con mis propias manos. Pero no fue un asesinato, fue justicia poética. El eco de una traición que me arrancó el alma. En el espejo roto de mi apartamento en Madrid, vi reflejado no a un monstruo, sino a un hombre que había perdido todo, mi esposa, mi fortuna, mi cordura. Aquella noche de tormenta en la Gran Vía, cuando el relámpago iluminó su rostro contorsionado por el miedo, supe que el ciclo de la venganza acababa de comenzar, y que yo era su arquitecto implacable. La lluvia azotaba las ventanas como dedos acusadores, recordándome cómo todo empezó 5 años atrás, en el bullicio de un bar en Malasaña. Me llamo Javier Ruiz, tenía 32 años entonces, y acababa de cerrar el trato de mi vida. Una startup de tecnología que prometía revolucionar el sector inmobiliario en España. Mi socio, mi hermano de sangre elegida, era Álvaro Mendoza. Un tipo carismático con ojos de serpiente y una sonrisa que vendía sueños. Habíamos crecido juntos en las calles polvorientas de Toledo, soñando con escapar de la mediocridad de nuestras familias obreras. Juntos o nada. Juramos una noche de vino tinto y ambición desmedida. Elena era el faro en mi tormenta. La conocí en una galería de arte en el barrio de las Letras, donde exponía sus lienzos abstractos que gritaban pasiones contenidas. Tenía el cabello negro como la medianoche madrileña y una risa que disipaba las sombras de mis inseguridades. Nos casamos en una ceremonia íntima en la Sierra de Guadarrama, con el viento susurrando promesas eternas entre los pinos. Álvaro fue mi padrino, el que levantó la copa y brindó por el imperio que construiremos. Pero incluso entonces, noté algo en su mirada, un destello de envidia, como un lobo acechando en la periferia del rebaño. La empresa despegó como un cohete. Invertimos todo, mis ahorros, los préstamos de Elena, las noches en vela codificando algoritmos que predecían tendencias del mercado. Álvaro manejaba las finanzas, yo la visión técnica. En 2 años, teníamos inversores de Barcelona y Valencia picando en la puerta, y un prototipo que valía millones. Celebramos en un restaurante en Chueca, con champán francés y planes para expandirnos a Europa. Elena, radiante en su vestido rojo, me susurró al oído: esto es nuestro, Javier. Nadie nos lo quitará. ¡Qué ironía tan cruel! El primer golpe llegó sutil, como una grieta en una presa. Un correo anónimo en mi bandeja de entrada: revisa las cuentas. Tu socio te está robando. Lo descarté como envidia de un competidor. Pero las dudas carcomían. Confronté a Álvaro en nuestra oficina en el Paseo de la Castellana, con vistas a los rascacielos que simbolizaban nuestro ascenso. Es ridículo, rió él, palmeando mi hombro. Somos familia. No. Me convenció con un abrazo y una cena en su ático en Salamanca, donde compartimos anécdotas de la infancia y visiones de futuro. Elena, siempre intuitiva, frunció el ceño esa noche en casa. Hay algo oscuro en él, Javier. Como si te midiera para un ataúd a medida. Los meses siguientes fueron un torbellino de éxito aparente. Firmamos con un fondo de inversión vasco, y el dinero fluyó como el Manzanares en primavera. Planeamos una casa en la costa de Andalucía, un refugio para cuando el estrés nos devorara. Elena pintaba bocetos de playas doradas, y yo soñaba con hijos correteando por la arena. Pero el segundo golpe fue devastador. El Auditer nos visitó un martes gris de octubre. Hay irregularidades, dijo con voz neutra, mientras Álvaro palidecía visiblemente. Cientos de miles desviados a cuentas offshore. Mi corazón se hundió como plomo en el mar. Álvaro lo negó todo, jurando por su madre muerta que era un error contable. Pero las pruebas eran irrefutables: transferencias firmadas con mi nombre falsificado, contratos fantasma que él había negociado en mi ausencia. Elena y yo pasamos noches en vela revisando documentos, su mano temblando sobre la mía. Esto nos destruirá,
murmuró ella, con lágrimas que empañaban sus ojos verdes. Amenazamos con demandarlo. Pero Álvaro contraatacó con una jugada maestra, reveló pruebas de que yo había autorizado todo, manipulando correos y firmas digitales. El fondo se retiró. Los inversores huyeron. Y nuestra empresa se desplomó como un castillo de naipes en un vendaval. La traición no paró ahí. En el caos, Elena sufrió un accidente, un coche la embistió en la Plaza Mayor mientras cruzaba distraída, pensando en facturas impagadas. Murió en el hospital, con mi nombre en los labios y un anillo de bodas apretado en su puño. El conductor huyó, pero la policía archivó el caso como imprudencia Bayer. Yo sabía la verdad, Álvaro había pagado a un matón para asustarme, pero el pánico de Elena la cegó. En su funeral, bajo la llovizna perpetua de Madrid, miré a Álvaro en la distancia, fingiendo duelo, y juré por su tumba que pagaría. No con balas, sino con veneno lento, el tipo que corroe el alma antes que la carne. La pérdida me transformó. Dejé la oficina, vendí lo poco que quedaba y me mudé a un cuchitril en Lavapiés, rodeado de grafitis y olores a especias marroquíes. Días enteros mirando el techo, reproduciendo en mi mente cada traición, su risa falsa, sus abrazos traicioneros. El odio se convirtió en mi brújula. Comencé a investigar, hackeando cuentas con habilidades olvidadas de la universidad. Descubrí que Álvaro no actuaba solo, tenía una amante, una abogada ambiciosa llamada Carla Vega, que manipulaba los hilos legales para encubrirlo. Ella era el cerebro, él el ejecutor. Juntos, habían planeado mi ruina para quedarse con todo. Mi primer paso en la venganza fue sutil, un correo anónimo a los inversores, revelando las cuentas offshore. Vi las noticias, Álvaro bajo escrutinio fiscal, su reputación mancillada. Pero no era suficiente. Quería que sufriera como yo, que perdiera lo que más amaba. Recordé a su hija, Sofía, una niña de 10 años con rizos dorados y ojos inocentes. No la tocaría, pero usaría su existencia como palanca. Me infiltré en su círculo social, haciéndose pasar por un consultor freelance en eventos de networking en el Círculo de Bellas Artes. Allí, conocí a Marcos, un periodista desilusionado con deudas de juego, ávido de escándalos. Le di material, fotos de Álvaro con Carla en yates de lujo, mientras yo enterraba a mi esposa en una fosa común. Marcos mordió el anzuelo, publicando un artículo demoledor en un tabloide digital. El rey de los ladrillos, traición y corrupción en el corazón de Madrid. Las acciones de Álvaro cayeron en picado. Su matrimonio se resquebrajó su esposa. Ignorante hasta entonces. Lo dejó con Sofía a cuestas. Él me llamó esa noche. Voz ronca por el whisky. Javier. ¿Eres tú? Por Dios. Hablemos. Colgué, saboreando el pánico en su tono. Pero el odio me consumía. En las noches solitarias, visitaba la tumba de Elena en el cementerio de la Almudena, susurrándole planes retorcidos. Lo haré pagar, amor, por cada lágrima tuya. La ciudad parecía conspirar conmigo, las sombras de las callejuelas de Malasaña susurraban secretos, los bares llenos de confidencias ebrias. Conocí a Rosa, una ex policía expulsada por corrupción, ahora detective privada en el submundo. Ella me ayudó a trazar el mapa, deudas de Álvaro con usureros rusos, vicios ocultos como el juego en casinos clandestinos de Vallecas. El clímax de esta primera fase llegó en una gala benéfica en el Palacio Real. Álvaro, desesperado por salvar su imagen, asistió con Sofía de la mano. Yo estaba allí, disfrazado de mesero, sirviendo copas con veneno metafórico. Cuando se acercó a un inversor potencial, vertí accidentalmente vino tinto sobre su traje impecable. Lo siento, señor, dije con voz neutra, pero mis ojos clavados en los suyos. Reconoció el fuego. Tú, Siseo. Sofía.
Asustada, se aferró a su pierna. En ese momento, planté la semilla, un sobre en su bolsillo con fotos de Carla embarazada de él. Por supuesto, prueba de su infidelidad. La prensa estalló al día siguiente. Escándalo doble, robo y adulterio. Álvaro perdió la custodia parcial de Sofía. Su empresa se declaraba en quiebra. Pero yo no paré. El odio era un río desbordado. Y Madrid, mi aliada silenciosa. Caminaba por el Retiro al amanecer, planeando el siguiente golpe, ignorando las grietas en mi propia alma. ¿Cuánto de mí había muerto con Elena? ¿Era yo el vengador o el verdugo de mi propia humanidad? Las semanas siguientes fueron un baile macabro de sombras y mentiras. Álvaro se refugió en su ático, pero yo lo acechaba como un fantasma de las alcantarillas madrileñas. Rosa, mi aliada improbable, me proporcionó accesos, cámaras ocultas en su garaje, micrófonos en su coche. Escuchaba sus llamadas nocturnas, su voz quebrada suplicando a Carla: esto es obra de Javier. Ese cabrón no descansará hasta destruirme. Ella, fría como el acero de una navaja toledana, respondía: déjalo. Tenemos lo que necesitamos. Empecemos de nuevo en Barcelona. Carla Vega era el verdadero veneno. Alta, con cabello corto platino y ojos que diseccionaban almas. Había crecido en los suburbios de Sevilla. Hija de un juez corrupto. Estudié su pasado como un cirujano, disecciona un cadáver. Ambiciosa desde niña. Escaló la profesión pisoteando rivales. Se cruzó con Álvaro en un caso de fraude inmobiliario 3 años atrás. Él era el cliente, ella la salvadora. Su romance floreció en hoteles discretos de la Costa del Sol, planeando mi caída como amantes conspiradores en una ópera trágica. Decidí golpearla primero, para que Álvaro sintiera el vacío de la traición doble. Usé a Marcos nuevamente, filtrándole correos hackeados donde Carla detallaba cómo falsificó documentos para incriminarme. Javier es un idiota sentimental, escribió ella. Con Elena muerta, se derrumbará solo. El artículo salió en Prime Time, la abogada del diablo, Carla Vega, cómplice en el escándalo Mendoza. Su bufete la despidió esa misma tarde. Y vi en las noticias su rostro impasible, pero sus manos temblaban al micrófono. Álvaro reaccionó con furia ciega. Me buscó en mi viejo barrio de Lavapiés, irrumpiendo en el bar donde solíamos emborracharnos. Sal, cobarde, gritó, derribando sillas. La policía lo detuvo por alteración del orden. Y en comisaría, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como juicios finales, confesó fragmentos: él cree que mate a su mujer. Dios, no fui yo. Fue un accidente. Pero yo sabía más. El conductor del accidente era un sicario de bajo nivel, pagado por Carla con fondos desviados. Lo rastreé hasta un taller mecánico en Usera, donde trabajaba lavando coches sucios. Confrontarlo fue como mirar al abismo, un tipo fornido llamado Paco, con tatuajes de calaveras y ojos hundidos por el remordimiento. Me dijeron que solo la asustara. Balbuceó en un sótano húmedo, oliendo a aceite y miedo. Ella gritó. El coche patinó. Le ofrecí inmunidad a cambio de testimonio. Dudó, pero el peso de la culpa lo doblegó. Grabé todo. Un arma cargada para el juicio que orquestaría. Mientras tanto, el odio me erosionaba. Soñaba con Elena, su piel fría contra la mía, susurrando para Javier. El rencor te devorará. Despertaba sudando en mi colchón raído, con el tráfico de la M30 rugiendo como un veredicto lejano. Intenté redimirme visitando a mi hermana Laura en Toledo, la única familia que me quedaba. Ella, maestra en una escuela rural, me abrazó con olor a pan recién horneado. Vuelve a casa, hermano. Madrid te está matando. Pero el veneno corría por mis venas. Rechacé su oferta, prometiendo arreglarlo pronto. El siguiente acto fue financiero.
Un puñetazo al estómago de Álvaro. Usando mis habilidades técnicas, creé un virus informático disfrazado de actualización de software. Lo envié a sus contactos restantes, borrando datos y dejando huellas que apuntaban a él mismo como sabotaje interno. Perdió contratos con constructoras en Andalucía, y su deuda con los rusos escaló a cifras astronómicas. Recibí una carta anónima de él. Sin duda te arrepentirás. Sofía pagará por esto. El pánico me invadió, juré proteger a la niña, inocente en este infierno. Infiltrarme en la vida de Sofía fue mi acto de misericordia retorcida. Me hice pasar por tutor voluntario en su escuela bilingüe en Chambery, usando credenciales falsificadas por Rosa. La niña, con su mochila de unicornios y sonrisa tímida, me recordaba a la hija que Elena y yo nunca tuvimos. Le enseñé matemáticas con historias de caballeros andantes, y en sus ojos vi el futuro robado por su padre. Papá está triste. Me confió un día en el patio, bajo olivos centenarios. Dice que un lobo malo lo persigue. Mi corazón se partió, pero endurecí la voz, los lobos siempre pierden. Sofía. La luz los quema. Álvaro descubrió mi juego cuando vio fotos mías con su hija en un álbum escolar. Me emboscó en un callejón de la Latina, después de una verbine con olor a churros y vino. Aléjate de ella, hijo de puta, rugió, lanzándome un puñetazo que me abrió la ceja. Sangre tibia en mis labios, sabor a hierro y revancha. Lo derribé con un golpe bajo, aprendido en gimnasios de boxeo en Vallecas. Esto es por Elena, escupí, mientras él jadeaba en el suelo empedrado. Y por cada mentira que contaste. La policía nos separó, pero no antes de que él susurrara: hay algo que no sabes, Javier. Sobre Elena. Sus palabras se clavaron como una daga. ¿Qué secreto ocultaba? Esa noche, en mi apartamento, revisé viejos correos de mi esposa. Uno, borrado pero recuperado, Álvaro me besó. Fue un error. No se lo digas a Javier. El mundo se tambaleó. ¿Elena? Mi Elena. Traicionándome con él, el odio se transmutó en un torbellino de confusión. ¿Era mi venganza justificada? ¿O una ilusión construida sobre arena? Dudé por primera vez, mirando el skyline de Madrid desde mi ventana sucia. Las luces de los edificios parpadeaban como mentiras. Llamé a Rosa: encuéntrame la verdad. Todo. Ella accedió, pero advertí: si miento, te mato a ti también. El juego se complicaba. La traición no era unilateral. En las sombras de la capital, donde el flamenco llora en tabernos ocultos, mi alma se desgarraba entre justicia y perdón imposible. La revelación sobre Elena me golpeó como un tren de alta velocidad en la estación de Atocha, rápida, inexorable, destrozando huesos y certezas. Pasé días en un limbo de negación, releyendo ese correo como un penitente flagelándose. Un beso, decía ella. Un error en una cena de negocios. Borrachos de Rioja y estrés. Pero el contexto lo empeoraba. Álvaro había estado presionándola, coqueteando durante meses, usando su vulnerabilidad mientras yo viajaba a conferencias en Bilbao. ¿Cuántas grietas había ignorado en nuestro matrimonio? ¿Era mi obsesión por la empresa la verdadera traidora? Rosa me trajo pruebas concretas en un café de Huertas, bajo retratos de Lorca que observaban mudos. Fotos granuladas, Elena y Álvaro en un hotel de Toledo. No un beso fugaz, sino noches robadas. Lo siento, Javier, murmuró Rosa, deslizando un USB. Pero hay más, ella lo rechazó al final. Amenazó con contártelo todo. Mi mente giró. ¿El accidente fue castigo por su rechazo, Álvaro? Celoso y acorralado. ¿Ordenó el golpe para silenciarla? El odio renació, mutado en algo más puro, más letal, no solo venganza, sino expiación. Planeé el siguiente movimiento con precisión quirúrgica.
Contacté a Paco, el conductor, y lo convencí de testificar a cambio de protección. Lo escondí en un piso franco en Carabanchel, financiado con mis últimos euros. Ella era buena gente, sollozó él. Gritó tu nombre al final. Grabé su confesión, un martillo para el yunque de la justicia. Mientras, Álvaro se hundía. Vi su caída en las noticias, subastas de su ático, Sofía mudándose con su madre a un apartamento modesto en Tetuán. Él vagaba por casinos de la Gran Vía, apostando fortunas perdidas en ruletas que giraban como destinos caprichosos. Lo seguí una noche, disfrazado de turista perdido, oliendo a su colonia cara mezclada con sudor desesperado. Perdió 50.000 euros en una hora, y en el baño, solo, se derrumbó contra el lavabo, sollozando como un niño. Perdóname, Javier, murmuró a su reflejo. Mi dedo en el gatillo invisible tembló, casi lo compadezco. Pero la compasión era un lujo que no podía permitirme. Usé a Marcos para amplificar el escándalo, un podcast viral donde Paco, voz distorsionada, detallaba el encargo. La abogada lo planeó. Mendoza aprobó. Carla huyó a Sevilla, pero la extradité con una orden falsificada gracias a contactos de Rosa en la Guardia Civil. Su arresto fue televisado, esposas plateadas contra su blusa de seda, expresión de basilisco herido. Esto es un montaje, escupió a las cámaras. Pero el daño estaba hecho, su carrera, pulverizada. Álvaro me confrontó en el Parque del Oeste, al atardecer, con el templo de Devot como testigo egipcio de nuestro drama. Basta, Javier. Elena. Ella me quería. Me lo dijo. Mentía, o al menos eso creí. Lo ataqué verbalmente, tú la mataste, cabrón. Por un capricho. El río. Amargo, no. Pregúntale a tu preciosa Rosa. ¿Qué? La duda se enredó como hiedra venenosa. Esa noche, interrogué a Rosa en su oficina atestada de archivos amarillentos. Dime la verdad, exigí. Pistola simulada en mi bolsillo, un farol, pero efectivo. Ella cedió. Ojos bajos, Álvaro no ordenó el accidente. ¿Fui yo? El mundo se oscureció. Rosa, mi aliada, había sido amante de Álvaro años atrás, celosa de Elena. Quería que sufrieras como yo sufrí, confesó. El conductor era mío. La traición triple me dejó sin aliento. La ataqué, pero ella se defendió con una llave policial, derribándome. Corre, Javier. O te entrego yo misma. Huí a las calles nocturnas, donde los gatos maullaban como almas en pena. El twist me destrozó, mi venganza, construida sobre mentiras. Álvaro no era el único villano, yo había sido peón en un tablero más grande. Pasé la noche en una iglesia de la Latina, arrodillado ante una virgen de ojos tristes, rezando por claridad. Al alba, decidí, confrontaría a todos. Primero, Carla. La encontré en una comisaría de Sevilla, esperando audiencia. Dime todo, exigí a través de la reja. Ella sonrió. Felina, Elena sabía de nosotros. Álvaro y yo la chantajeamos para que callara. Pero el accidente. Eso fue Rosa, sí. Una loca obsesionada. Regresé a Madrid en una VE que traqueteaba como mi pulso. Álvaro me esperaba en mi apartamento. Sofía, dormida en el sofá, había forzado la puerta. Escucha, hermano, suplicó, demacrado, barba de 3 días. Elena me rechazó, pero me dijo que te amaba. Todo fue un error. Le mostré las fotos, el correo. Lágrimas surcaron su rostro, Carla me manipuló. Quería el dinero, no a mí. En ese momento, el odio se diluyó en una niebla de comprensión mutua. Pero el daño era irreversible. Sofía despertó, asustada por extraños gritando. Llamé a la policía anónimamente, entregando las confesiones.
Rosa fue arrestada esa madrugada en su piso, forcejeando como una fiera. Te maldigo, Javier, ayó mientras la esposaban. El ciclo se cerraba. ¿Pero a qué costo? Caminé por la Puerta del Sol al amanecer, con el reloj marcando horas de un nuevo día incierto. Mi venganza había sido un incendio forestal, quemó a los culpables, pero dejó cenizas en mi alma. La detención de Rosa fue el catalizador de un caos judicial que engulló Madrid como una ola del Atlántico en la Costa Brava. Periódicos sensacionalistas titularon el triángulo de la traición, robo, adulterio y asesinato en la élite. Yo me convertí en sombra, mudándome a un hostal en Embajadores, pagando en efectivo y evitando espejos que reflejaban un rostro envejecido por 10 años en meses. Pero el peso de las decisiones me aplastaba. ¿Había justicia en esto? ¿O solo un vacío más profundo? Álvaro obtuvo libertad condicional. Pero su vida era un esqueleto, divorcio finalizado. Sofía bajo custodia materna con visitas supervisadas. Lo vi en un parque de Usera, empujando un columpio oxidado. Su risa forzada para la niña. Papá, ¿por qué estás triste?, preguntó ella, con intuición infantil. Él la abrazó. Y por un instante, envidié su redención posible. Pero el rencor persistía. Un rescoldo que avivaba planes residuales. Carla, en prisión preventiva en Alcalá Almeco, me contactó a través de un abogado corrupto e irónico, dada su profesión. Ayúdame, Javier. Tengo información que te liberará. Dudé, pero la curiosidad o la masoquista necesidad de verdad me llevó a una sala de visitas, separada por cristal blindado. Su maquillaje impecable contrastaba con el mono naranja. Elena no fue un accidente total, susurró. Rosa pagó al conductor, pero Álvaro sabía. Me lo confesó después. Borracho. Quería divorciarte de ella, casarte con su socia Aidillo. La revelación fue un latigazo, Álvaro. No inocente del todo. Había conspirado en silencio. Salí de allí tambaleándome. El tráfico de la A2 zumbando como avispas en mi cráneo. Confrontarlo fue inevitable. Lo esperé en su nuevo tugurio en Puente de Vallecas. Un bloque gris con grafitis de no al desalojo. Entró exhausto. Bolsas de supermercado en mano. Javier, jadeó al verme. Pensé que habías terminado. No hasta que pagues, dije, bloqueando la puerta. Le mostré la transcripción de Carla. Su rostro se descompuso, era una fantasía. Le dije eso para impresionar a Carla. Nunca quise que muriera. Pero sus ojos eludían los míos, como siempre. Lo ataqué, no con puños, sino con palabras afiladas por tu fantasía. Elena está muerta. Sofía crece sin padre. ¿Valió la pena tu ambición? Él se derrumbó en una silla coja. Sollozando, te envidiaba, hermano. Tu éxito, tu mujer. Pero la amaba. A mi manera. En ese momento de vulnerabilidad, surgió el conflicto interno, perdonar y romper el ciclo. O presionar hasta el colapso. Sofía irrumpió entonces. Escapando de la habitación, papá, ¿quién es el señor malo? Su presencia me paralizó. Álvaro la abrazó protectoramente, y vi en él al amigo de juventud, no al traidor. Vete, Javier, suplicó. Por ella. Salí, pero planté una semilla final, un USB con evidencias pendientes para su juicio. La sociedad se cebó con nosotros. Mi hermana Laura me encontró en el hostal, ojos llenos de reproche. Has destruido vidas, Javier. Incluida la tuya. Hablamos hasta el alba. Conté amargo y recuerdos de infancia en Toledo, veranos en el Tajo, promesas de lealtad. Elena querría que vivieras, no que murieras por dentro. Sus palabras me abrieron una grieta, por primera vez. Consideré terapia, un futuro sin venganza. Pero el clímax se avecinaba, orquestado por fuerzas mayores. Los usureros rusos, oliendo sangre,
Secuestraron a Sofía para presionar a Álvaro por deudas. Me enteré por una llamada anónima: paga o la niña muere. Tu socio nos debe. El pánico me invadió, corrí a su apartamento, donde Álvaro empaquetaba dinero robado. Ayúdame. Javier, por Dios. El viejo lazo se tensó, enemigos unidos por la sangre inocente. Planeamos el rescate como en los viejos tiempos. Yo hackeando cámaras de seguridad en un almacén abandonado en Vicálvaro. Él contactando a ex socios dudosos. La noche del asalto. Bajo luna llena que bañaba los contenedores como plata maldita. Entramos armados con nervios de acero. Encontramos a Sofía atada, llorosa pero ilesa. Tío Javier, exclamó al verme, recordando nuestras clases. Disparamos al aire, escapando en un coche robado por las autopistas desiertas. En la huida, el coche patinó en una curva, chocando contra una barrera. Álvaro sangraba por la cabeza, yo con el brazo roto. Sofía, milagrosamente intacta, gritó por ayuda. Ambulancias aullaron, policía llegó. En el hospital, bajo luces estériles, Álvaro confesó todo a los agentes, su rol en el fraude. El conocimiento del accidente. Libera a Javier, pidió. Él solo buscaba justicia. Yo, esposado a la cama, enfrenté el espejo del baño, moretones, ojos hundidos. El twist final, en el interrogatorio. Carla reveló que Elena había estado embarazada. Su lo ocultó a todos, por el estrés. Mi hija no nacida, víctima colateral. Lágrimas calientes, el odio se disolvió en duelo puro. Álvaro, desde su celda, me envió una carta: perdóname. Sé padre para Sofía algún día. El Hospital Gregorio Marañón se convirtió en mi purgatorio temporal, tubos intravenosos como venas artificiales, pitidos de monitores narrando un pulso errático. Sofía se recuperó rápido. Su resiliencia infantil un bálsamo para mi alma lacerada. La madre, una mujer llamada Isabel que yo apenas conocía, me miró con gratitud cautelosa cuando vine a visitarla. Gracias por salvarla, murmuró, acunándola. Álvaro siempre dijo que eras como un hermano. Ironía cruel, el lazo de sangre elegida, forjado en fuego y roto en cenizas. Mi juicio fue un circo mediático, cargos por hackeo, extorsión, invasión de privacidad. El abogado de oficio, un tipo desaliñado con corbata floja, argumentó defensa propia emocional. Pero fue la confesión de Álvaro la que me salvó. Testificó a mi favor, detallando su culpa primaria. Javier actuó por dolor, no por maldad. Carla, desde su banquillo, me lanzó dagas con la mirada, pero su credibilidad estaba en ruinas. Rosa, ya condenada a 15 años, se suicidó en su celda, una nota garabateada: el odio me consumió. Su muerte fue un eco de mi propio abismo. Absuelto con probation. Salí del juzgado en la plaza de Castilla bajo un sol implacable que quemaba mentiras. Madrid me recibió con indiferencia, transeúntes apresurados, vendedores de castanas asadas. Me mudé a un piso compartido en Malasaña, volviendo a mis raíces bohemias. Laura me ayudó a reconstruir clases de programación freelance, terapia con una psicóloga judía que diseccionaba mis tromes como un lienzo de Picasso. El reencuentro con Álvaro fue inevitable, mediado por Sofía. Él salió en libertad condicional 6 meses después, demacrado pero vivo. Nos encontramos en un café de La Chueca, neutral como un campo minado. No espero perdón, dijo, removiendo azúcar en su cortado. Solo paz para ella. Hablamos por horas, confesiones crudas, lágrimas compartidas. Admitió el beso con Elena, el chantaje fallido. Te envidiaba porque lo tenías todo. Ahora, nada. Yo revelé mi duelo por el hijo perdido. Era una niña, Álvaro. Como Sofía. Silencio pesado, roto por el tintineo de tazas. Sofía fue el puente.
La visité regularmente, llevándola a la casa de campo a montar en bici, contándole cuentos edulcorados de tíos que se pelean pero se quieren. Ella pintaba como Elena lienzos caóticos de colores furiosos, y en sus obras veía ecos de mi esposa, pasión contenida, belleza en el caos. Serás mi tutor para siempre, ¿verdad?, preguntaba, abrazándome. Asentía, pero el peso de las consecuencias me ahogaba, mi libertad restringida. Deudas eternas. Noches de insomnio donde el fantasma de Rosa susurraba dudas. La sociedad no perdona fácil. Ex-inversores me demandaron por difamación, y perdí un juicio civil que me dejó en la ruina. Trabajé de repartidor en moto por las calles laberínticas del centro, entregando paquetes bajo lluvia torrencial, reflexionando sobre ironías, el rey de la tech, ahora esclavo de algoritmos ajenos. En una entrega en Salamanca, reconocí el ático de Álvaro, ahora alquilado a extraños. Me detuve, recordando fiestas pasadas, risas falsas. Un nuevo conflicto surgió, Carla, liberada por tecnicismos legales, reapareció como una hidra. Me contactó con una oferta, únete a mí. Tenemos rencores compartidos. Rechacé, pero ella no cejó, hackeó mi cuenta bancaria, robando mis escasos ahorros. La perseguí hasta un bar de flamenco en Triana, no, espera, en Madrid, en la Vía Láctea, donde bailaba con hombres anónimos. Déjame en paz, gruñí. Ella rió, somos iguales, Javier. Sobrevivientes. La confrontación fue visceral en un callejón trasero, bajo neones parpadeantes. Forcejeamos. Ella sacó una navaja, yo un spray de defensa. Por Elena. Sí sé, incapacitándola. La policía la arrestó de nuevo, esta vez por asalto. En su celda. Rompió, Álvaro me prometió todo. Me usó como a ti. Hombres, mujeres, ambición, marionetas en un teatro de sombras. El clímax emocional llegó en el aniversario de muerte de Elena. Fui a su tumba en la Almudena, con una rosa roja y una carta de Álvaro. Lo siento. Sé feliz. Lágrimas cayeron sobre la lápida, mezclándose con tierra. Te fallé, amor. Pero lo intentó. Sofía me acompañó, depositando un dibujo, una familia unida. 3 figuras bajo un sol sonriente. ¿Somos familia ahora?, preguntó. Asentí, el corazón expandiéndose. Pero las consecuencias eran irreversibles. Álvaro recayó en el juego, perdiendo su probation y volviendo a prisión por 1 año. Sofía lloró en mis brazos, no lo dejes solo, tío. Prometí visitarlo, convirtiéndome en su ancla. Mi terapia reveló capas, depresión crónica, trastorno de estrés postraumático. Pastillas amargas, sesiones donde gritabas sobre traiciones. Laura me mudó a Toledo temporalmente, al campo donde el Tajo serpentea como venas de la tierra. Allí, en la quietud rural, planté un huerto, tomates rojos como sangre. Recordatorios de vida renaciendo. Madrid llamaba, sin embargo. Volví por Sofía, por el cierre. En una cena improvisada en mi piso, con paella casera y vino de la Mancha, brindamos, Álvaro, Sofía, yo. Por segundas oportunidades, propuso él. Chocamos copas, frágiles como nuestra paz. Los meses siguientes fueron un tapiz tejido con hilos frágiles, esperanza entretejida con recaídas. Álvaro, post-prisión, se reintegró como consultor low profile en una firma de Toledo, viviendo en un apartamento modesto con vistas al Alcázar. Sofía alternaba semanas entre nosotros, su mochila un puente sobre abismos. Yo escalé en mi trabajo freelance, desarrollando apps para ONGs irónico, redimiendo tech para bien. Elena habría sonreído, usa tu don para sanar, no para herir. Pero el pasado acecha como sombras en la sierra. Carla escapó de la probation.
huyendo a Portugal con contactos dudosos. La Interpol la buscaba, pero su rastro se perdía en casinos de Lisboa. Soñaba con ella, ojos fríos, cuchillo reluciendo. No termina hasta que yo diga, susurraba en mis pesadillas. Álvaro y yo compartimos vigilancia, alertas mutuas, paranoia compartida. Si aparece, la enfrentamos juntos. Juramos en una cervecería de la Latina. Cerveza fría calmando fuegos viejos. Sofía floreció, una mariposa de 10 años con alas de curiosidad. En su cumpleaños, organizamos una fiesta en el Retiro, globos, helado de turrón, juegos de frisbee bajos, osis llorones. Ella sopló velas deseando paz para todos. En ese instante, bajo el sol filtrado, vi el futuro posible, no perfecto, pero nuestro. Álvaro me palmeó el hombro, gracias por no matarme aquella noche. Reí. Amargo, aún lo considero. Las emociones arremolinaban, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber residual hacia Carla. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el tiempo perdido. Toantin calculada para proteger. Terapia me enseñó a nombrarlas, a soltar el control. Escribí cartas a Elena, quemándolas en hogueras de San Juan en la playa del Añú, te extraño. Pero vivo por ti. Cenizas al viento, liberando fantasmas. Un twist final. Sutil como brisa andaluza, encontré un lienzo inédito de Elena en un cajón olvidado. Dedicado a mí para Javier. Mi ancla en la tormenta. En él, formas abstractas de amor eterno. Lágrimas, redención en pigmentos. La venganza, al fin, pagó su precio. Perdí fortuna, cordura, pero gané verdad. Madrid, con su pulso caótico, me acunó de vuelta, flamenco en tabernos, tapas compartidas, la vida tejiendo cicatrices en belleza. Caminé por la Gran Vía al anochecer, luces neón bailando, y susurré a las estrellas, justicia, no victoria. Sofía corrió hacia mí, riendo, corre, tío, atrápame. Corrí, piernas pesadas pero corazón ligero. El ciclo roto, no por balas, sino por perdón forjado en fuego. En el horizonte, el sol se ponía sobre la capital, pintando el cielo de rojo vengador. Pero yo elegí el amanecer. Fin.